Universidad Nacional de San Agustín, Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad. Hoy les venimos a hablar acerca del factoring y conforming como alternativa de financiamiento de las micro y pequeñas empresas de Arequipa. El financiamiento rápido para las micro, pequeñas y medianas empresas es fundamental para que puedan seguir con sus operaciones. Es por ello que deben conocer las alternativas que tienen para conseguir liquidez. Estas fuentes de financiación inmediata, como el factoring y el conforming, son posibles debido a la facturación electrónica. ¿Qué es el factoring? El factoring es una moderna alternativa de financiación para obtener capital de trabajo, a través del cual las empresas pueden transformar en efectivo las cuentas por cobrar de sus negocios. Es decir, es un tipo de financiación para las empresas que consiste en el adelanto del cobro de facturas por parte de una entidad financiera. La empresa solicitante del factoring recibirá el importe de sus facturas por adelantado y la empresa financiera se ocupará de que el pago de estas facturas se realice dentro del tiempo estipulado. Ahora veremos las partes del contrato de factoring. Para el contrato de factoring intervienen dos partes: el factorado, o sea el cliente, y el factor, que vendría a ser la entidad financiera. Pero en esta relación que generan dicho contrato se participa una tercera parte, que vendrían a ser los deudores. Es por ello que para el contrato de factoring hay tres partes: el factorado, el factor y el comprador u obligado. El factorado vendría a ser la empresa que vende sus cuentas por cobrar originadas de sus ventas a crédito, cuyos importes son necesarios a corto plazo para tener liquidez en la empresa. El factor vendría a ser la institución financiera que compra las cuentas por cobrar aceptando los riesgos de crédito relacionados con las cuentas por cobrar del factorado, aunque ello depende de qué tipo de factoring sea. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en la tercera parte vendría a ser el comprador u obligado, que vendría a ser la empresa que adquirió bienes o servicios al crédito de la empresa cedente, que después de la celebración del contrato del factoring entre el factorado y el factor estará obligado a pagar al factor. Bien, y es así que también vamos a ver cómo paga el cliente. Para el pago del cliente vendrían a ser estándar, pronto pago financiero y pago financiero. Ahora veremos las ventajas y desventajas del factoring. Ventajas. Número 1. Obtención de liquidez de manera casi inmediata. Número 2. No se genera deuda para las empresas que solicitan el factoring. Número 3. Se externaliza la gestión de facturas. Número 4. Mejora los ratios de endeudamiento y circulante. Número 5. Se obtiene un gran asesoramiento financiero y comercial. Ahora veremos las desventajas. Número 1. Comisiones elevadas que a futuro pueden afectar la débil estructura financiera de las micro y pequeñas empresas. Número 2. Peligro del factoring con recursos. Lo vamos a ver más adelante. Y número 3. Pueden afectar a la imagen de la empresa. Bien, ahora veamos con los tipos de factoring con los que puede contar una microempresa para poder financiarse. Tenemos dos principales tipos, ¿no? El factoring sin recursos y el factoring con recursos. En el primer paso vamos a ver que el factoring sin recursos, que es un tipo de factoring que hace referencia a cuando la entidad financiera, además de asumir las tareas de gestión, es decir, las tareas de cobranza, también asume el riesgo de impago por parte de los proveedores del cliente. Es decir, si tu cliente no le paga al banco la factura que tú le has vendido previamente al banco, pues esta simplemente no te devuelve la factura. Es decir, el banco se hace responsable por el impago que pueda quedar esa factura. De hecho, es la situación más positiva para la empresa, ya que queda totalmente libre de riesgo de que sus clientes no paguen. Bien, aquí tenemos el esquema del factoring sin recursos, donde tenemos al factorado, al comprador u obligado y al factor. ¿Quién es el factorado? Pues la empresa vendedora, quien vende y entrega el servicio o mercadería a la empresa compradora. Esta, pues a su vez, le va a firmar un documento de venta al crédito.
¿Y qué va a hacer con ese documento de venta al crédito el factorado? Pues va a ir en busca del factor. ¿Y quién es el factor? Pues es una entidad financiera. La entidad financiera lo que va a hacer es pagar un importe por el documento de venta al crédito. Obviamente menor al estipulado en el documento, claro está. ¿Por qué? Pues porque corre ella con los riesgos de que pueda quedar impago y también tiene que generar utilidades, es decir, ganancias. Al vencimiento, el factor que va a hacer, pues se va a acercarse al comprador u obligado para que ésta pueda cancelarle el valor total del documento de venta al crédito. El siguiente contrato de factoring es el factoring con recursos. Este contrato de factoring es similar al factoring sin recursos, con la única diferencia de que en este caso el cliente es quien asume el riesgo de impago por parte de sus proveedores. Es decir, la empresa vendedora o factorado se hace responsable del riesgo de impago por parte de la empresa compradora o comprador u obligado. La entidad financiera, por otro lado, solo se encarga de las tareas principales de gestión y cobro de facturas. Aquí tenemos el esquema del factoring con recursos, la cual es similar al factoring sin recursos, salvo con un paso más de diferencia, ¿no? De igual modo, se tiene al factorado, se tiene también al factor y al comprador u obligado. Como primer paso, el factorado vende y entrega el servicio o mercadería a la empresa compradora. Esta le otorga un contrarrecibo o similar. Este contrarrecibo, pues el factorado lo va a llevar al factor, es decir, a la entidad financiera. Le va a ceder el contrarrecibo al factor, ¿no? El factor lo que hace es anticiparle un porcentaje de lo acordado. Es decir, si el contrarrecibo tenía un valor de 100 soles, la entidad financiera pues le va a hacer un anticipo de porcentaje acordado, es decir, le va a dar unos 60 soles, un 60%, ¿no? Como quinto paso tenemos que al vencimiento el factor se presenta a cobrar el contrarrecibo a la empresa compradora. Si bien es cierto, esta puede pagarle, pero se puede dar el caso de que no le pague el contrarrecibo, ¿no? Dando paso pues al paso número 7, que es la entrega del remanente. Es decir, el factor va a reclamar directamente al factorado el valor del contrarrecibo que éste le había entregado previamente, ¿no? Por eso es que no le conviene tanto esto al factorado o a la empresa vendedora. Ahora continuaremos con el confirming. Para comenzar, ¿qué es el confirming? El confirming es un servicio financiero el cual permite gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores. La entidad financiera que ofrece el confirming adelanta el importe de la factura en cuestión al proveedor, que podrá cobrar esta factura de manera anticipada financiándola antes de su fecha de vencimiento. El funcionamiento en sí del confirming se inicia con el envío al banco por parte de la empresa cliente de las órdenes de pago confirmadas antes de su vencimiento. Posteriormente, el banco informa a los proveedores del importe y la fecha de pago y les da la opción a elegir entre cobrar anticipadamente la factura financiándola o esperar su vencimiento. Ahora, continuando con los tipos de confirming, se puede clasificar en función de quién asume el riesgo de impago y también según las fórmulas de pago del cliente. En función de quién asume el riesgo de impago, podemos ver que hay confirming sin recursos, donde el proveedor no asume ningún riesgo en caso de impago por parte del cliente. En cambio, el confirming con recursos, el proveedor asume el pago en caso de un impago por parte del cliente. Y según las fórmulas de pago del cliente, tenemos el confirming estándar, el cual es la modalidad mediante el cual el banco gestiona los pagos de sus clientes a sus proveedores, ofreciéndoles a estos la opción de anticipar sus facturas pendientes de cobro. También tenemos pronto pago financiero. En esta modalidad, el cliente y el proveedor pactan una fecha de pago anterior a la del vencimiento de la factura. A cambio, se negocia un descuento por pronto pago de la factura. En esta opción de confirming, el cliente envía al banco la factura que tiene a pagar, abonando al momento al proveedor y financiando así el cliente hasta el vencimiento originario de las facturas, fecha en la cual se carga en cuenta el importe adelantado más comisiones e intereses.
También vemos que existe el pago financiero. En este tipo de confirming, el cliente paga la factura a su proveedor en la fecha de vencimiento y financia dicho pago a un determinado plazo transcurrido, el cual el banco le cargará en cuenta el pago financiado más comisiones e intereses. Ventajas y desventajas del conforming. Como ventajas tenemos, le permite negociar con los proveedores, ya que le asegura el cobro y facilita la financiación. Como otra ventaja tenemos, simplifica la gestión de cobro a los clientes, ya que no hay que preocuparse por los trámites, elimina el riesgo de insolvencia, los costos de cobranza y abre la posibilidad de una financiación fuera de su capacidad real de endeudamiento. Entre las desventajas tenemos la financiación mediante esta operación de conforming puede ser cara en comparación al factoring, especialmente cuando el riesgo de insolvencia del cliente es bajo. Entonces, la utilización de ese instrumento no depende del vendedor, sino del cliente. Como otra desventaja tenemos a la pérdida de iniciativa de cobro, ya que el cliente es el que notifica la orden de pago a la entidad de crédito. Podemos concluir que tanto el confirming y el factoring permiten facilitar los procesos de cobro y pago, gestionar mejor la liquidez y realizarlo de manera sencilla e instantánea, adaptándose a la verdad de la empresa, en especial en instantes de crisis o incertidumbre económica. Por todo ello, pese a sus costos, su uso sigue creciendo en algunos países, tanto en las grandes organizaciones como en las pymes. Finalmente, se necesita instruirse a profundidad sobre el marco legal y la metodología del método del factoring y confirming para evitar caer en incontingencias legales, por lo cual sería acertado nombrar un cargo como ayudante de pagos de factoring y confirming, para que éste se realice de forma única sobre la administración de pagos, debido a que ésta requiere un constante seguimiento en el mismo. De esta forma, conseguir que se especialicen mejor en la actividad y evitar una sobrecarga sobre otros empleados.